amigos de Miedo 867, les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Un saludo enorme a nuestro amigo Efraín. Hoy fue un día complicado para mí. Bueno, he tenido muchas cosas que hacer y andaba en friega. Resulta, bueno, pues como soy una persona, ya saben, que es humilde y bueno, resulta que mi camioneta se me ponchó una llanta y resulta que no encuentro la dichosa llanta y no es nada difícil, nomás que es domingo, ¿verdad? Aquí en Nuevo Laredo los domingos prácticamente la gente tira mucha flojera, muchos lugares están cerrados, muchas vulcanizadoras están cerradas y las que están abiertas no tenían la llanta. Y honestamente, miren mi color de piel, no me alcanza para una llanta nueva, aunque bueno, sí me alcanza, pero pues tengo otros gastos que hacer, así que me urgía una llanta y bueno, pues dije, voy a tratar de solucionar. Traía una fuguita y fui a comprar a una refaccionaria un bote de estos para inflar las llantas que te sellan, y ahí me encontré a mi amigo Efraín. Y bueno, les digo, raza, cuando me vean, salúdenme así, digan, sin duda, si tienen duda, díganme, porque yo estoy muy becerro en esos aspectos. Yo sí, a veces si veo que alguien se me queda viendo, acuérdense en qué ciudad vivo, raza. A veces no, más, la gente de aquí sabe por qué más. El día de hoy, pues todos andábamos así como que no quieres que nadie te vea, pero no, se acerca nuestro amigo, obviamente lo veo desde el principio y sí me doy cuenta que es una persona normal, una buena persona, y ya me saluda con mucho gusto. Un saludo, amigo Efraín, cuando me vean, ya no duden en saludarme, yo los voy a saludar con mucho gusto. Andaba apuradón, porque se me estaba desinflando la llanta. Ya le puse esa cosa y ya quedó bien. Espero comprar la llanta esta semana. Pero bueno, raza, un saludo a todos ustedes. Gente que latina en Estados Unidos, les mando un gran saludo con donde quiera que anden. Ya saben que este canal es para la gente que anda jalando y produciendo. Para eso estamos. Así, raza de México también. Un orgullo enorme ser de este país tan bonito y gente tan aguantadora. La siguiente historia, bueno, esto no pasó en México, tampoco pasó en Estados Unidos. Hay sucesos que han marcado pues la historia del mundo, y uno de ellos fue el segundo, voy a tratar de no decir las palabras pero ustedes entenderán, el segundo conflicto bélico mundial. Entonces, hubo muchas cosas que se contaron, pero otras cosas no. Muchos sabemos en México que bueno, la participación del Escuadrón 201 fue bastante importante, pero no fueron los únicos latinos que fueron para allá. Recuerden que en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, bueno, pues hay personas que se fueron a vivir para allá, y de hecho hay gente con orígenes latinos desde hace mucho, que bueno, pues eran de California, Nuevo México, era gente mexicana que se quedó de aquel lado, y pues son, digamos, o sea, no sé cómo decirlo, son originarios de lo que hoy es Estados Unidos, pero sus orígenes reales eran mexicanos. Y bueno, pues uno de ellos era el padre de nuestro amigo, un saludo, Jonathan. Él vive en California, y bueno, pues esperemos que esta historia sea de su total agrado. Hola, ¿qué pasó, amigo Francisco? Un gusto saludarte, espero cuentes esta historia, y sobre todo, pues es para honrar a un veterano, como fue mi señor padre. Mi señor padre murió, pues, ya hace unos 15 años, pero bueno, pues él ya murió bastante grande, era un hombre fuerte, muy macizo, bastante grande para, bueno, fuera de lo común. Y nosotros, bueno, nuestra herencia mexicana es desde donde somos. La familia era de California, y bueno, pasó lo de la separación, o sea, muchas generaciones en mi familia, y bueno, pues resulta que, bueno, pues cuando se pierde el territorio de California, pues nuestra familia tenía propiedades y todo, y pues deciden quedarse, ¿verdad? Y digámoslo así, somos mexicanos porque nuestra herencia es mexicana, pero obviamente pues somos ciudadanos americanos, ciudadanos estadounidenses de los Estados Unidos de América. Y pasa que mi papá, bueno, pues esto pasa, yo todavía ni era un proyecto de vida,
mi papá se alista en la Fuerza Aérea. Él, bueno, pues dice que fue a centros de entrenamiento. No nos platicó mucho su entrenamiento, decía que él estaba trabajando, la familia tiene propiedades, es decir, pues no somos migrantes, más bien dicho, Estados Unidos vino hacia nosotros. Y resulta que, bueno, pues mi padre en su momento pues, se le abre todas las posibilidades, era una persona, pues en cierta forma con las posibilidades, él estaba estudiando y todo. Y fíjense lo que son las cosas. A mi abuela, que mi abuela sí, pues es una mujer blanca, rubia, que ya también ya falleció, pero en su momento pues era muy guapa. Conocí a mi padre y ella decía que pues, que le llamaban la atención los militares. Y mi padre, pues por quedar bien, fue y se alistó. Y él con la esperanza de acá, de como que de gustarle. Y sí, lo logra, ¿verdad? Y la conquista, pero bueno, no contaba con que lo iban a mandar. Va a varias misiones, nunca, pues la verdad nunca hablaba mucho de eso. Él decía que era muy duro, muy duro. Le tocó ver cosas horribles, cosas que él decía que bueno, pues que nadie quiere ver, que lo ves en películas y todo el mundo se emociona, pero dice, desde que tú ves que desde el aire hay, pues, y antes no era como ahora, que se arrojaban pues, los proyectiles inteligentes en cierta manera. Él decía que en ocasiones pues tenían que pasar encima de embarcaciones y bueno, pues a activar sus mecanismos, y él veía como pues las personas prácticamente pues él decía, no, es que uno puede ver las películas pero nada como la realidad. O a veces veías que bueno, pues tú activabas, verdad, las ametralladoras y pues nomás veías el tronadero abajo, verdad, y veías, ya saben, pues cosas que se segmentaban en partes. Y bueno, pues él decía que los japoneses eran muy aguerridos, que andaban en unos aviones que eran prácticamente chatarra, que a veces con un solo impacto se desarmaba todo, y que aún así estos pilotos eran muy habilidosos, traían al parecer, decían que traían, bueno, como él comentaba que decían que no había un motor en esos aviones, había un avión en el motor, que los motores eran buenos, pero que estos aviones incluso tenían pedazos de láminas o de madera o de cartón, o sea, así de fuerte. Pero bueno, él comenta que esto pasa cuando toman, bueno, andan tomando Okinawa, todavía no la habían tomado, eran de las primeras eventos que eran para Okinawa. Él comenta que jamás se había subido a un barco y bueno, pues le toca ir a un portaaviones. Y de ahí, pues ahí comenta que andaba, ¿verdad?, haciendo eso. Hay muchas islitas por ahí, pero pues obviamente esta fortaleza se decía que era una fortaleza y que era prácticamente muy difícil tomar. Y fíjense, les voy a decir algo pues que les va a interesar. Bueno, pues él comenta que andaban, pues había un punto donde se supone que estas personas se habían parapetado, que era clave. Y bueno, pues también tenían aviones caza que defendían el área. Y él decía que estos aviones eran los mejores pilotos que había, que eran muy habilidosos, pero pues prácticamente se les deja ir una jauría de aviones americanos y bueno, pasa que atacan unas embarcaciones y empiezan a perseguir pues a estos aviones. Prácticamente ellos buscaban llegar al parecer a otro lado y dicen, por los cálculos se les da la orden que al parecer estos pilotos japoneses ya no iban a tener combustible y por lo visto ellos tenían más y dicen, pues vamos sobre ellos. Se supone que eran muchos más aviones americanos, cerca de 10, y los otros eran como 4, y comentan que dicen, no, pues a tal cosa eran más rápidos los aviones de ellos, pero sabían que por cuestiones de viento, clima, altura y sobre todo distancia los iban a alcanzar tarde o temprano, y es entonces que se les da la orden de ir por ellos. Al parecer no se logra tomar este lugar, y bueno, pues la opción era deshacerse de esos aviones, que de repente pasaba que pues lanzaban a los famosos kamikaze, que pues él comentaba que era algo horrible ver cómo estos muchachos a veces se veían como si fueran niños. Y él comentaba que, bueno, pues algunos compañeros decían que cuando estaban en los barcos y veían venir
los veían venir bien decididos y que en el último segundo se notaba que se arrepentían, pero pues ya era demasiado tarde. Creo que les falló el instinto de supervivencia y bueno, pues eso era constante, ¿eh? Ocurre que él dice que pues empiezan a seguir estos y a tirarles y bueno, pues logran tumbar a dos, pero se dan cuenta que de los que quedaban eran personas de alto rango, así que se dan cuenta que hay que ir por ellos. Dice que estaba ya cerca de oscurecer y de repente ven como que el sol ya se estaba como que ocultando en el horizonte, pero de repente ven que el sol se oculta, pero sigue estando luminoso y pues empiezan a decir ellos, ¿verdad? Que qué es lo que estaba pasando. Y bueno, pues se dan cuenta de algo. En el sol, o sea, en dirección al sol, venía al parecer se veía que venía como una esfera luminosa, también color tipo LED, que es muy blanca, que prácticamente iluminó esa área. Él comenta que dicen que no sabían qué era, piensan que son refuerzos de los japoneses y pasa que bueno, pues ellos pues empiezan a tirarle. Ven que por lo visto los japoneses hacen maniobras para sacarle la vuelta y resulta que esta bola no era una bola, eran varias bolas que venían como en formación. Prácticamente se lanzan sobre estos aviones japoneses, logran tumbarlos, pero dice que actuaban como si hubiera inteligencia, obviamente. Prácticamente los embisten, no les disparan ningún proyectil, los embisten. Y de repente dice que se empieza a escuchar un ruido en la radio que tan fuerte que de los 10 que iban, 2 compañeros caen desmayados. Y bueno, pues ya saben lo que les pasa. Y se dan cuenta que estas cosas empiezan a atacarlos a ellos. Traían mejores aviones, no recuerdo yo, pues eran cosas de mi papá. Ya nací cuando él ya tenía más de 60 años. Entonces, pues imagínense. Resulta que, bueno, pues él comenta que pues vámonos y los empiezan a seguir. Estas luces los empiezan a seguir. De repente ven que varias se empiezan a regresar y pues nada más al parecer los venían siguiendo 3. Ocurre que, bueno, pues ellos se ven asustados y ven que uno de los aviones que venía con ellos al parecer se hace polvo de la nada. Él comenta que pues se van en picada para agarrar velocidad y poder evadir. Reportan lo que está pasando, nadie les contesta, por lo visto se corta la transmisión de radio y ocurre que de repente ellos ven que estos objetos al parecer caen al agua. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues ¿quién los habrá tirado? Ellos piensan que ya quedaron, pues prácticamente los dejaron atrás, cuando de repente ven que más adelante salen del agua con la intención de embestir a estas aeronaves. Logran, por así decirlo, pues por puro instinto moverla. La nave de mi padre sufre un golpe en la parte de atrás, en los alerones. Afortunadamente logran llegar hasta el portaaviones. Nadie logra ver qué eran. Comentaba que eran bolas totalmente luminosas que cambiaban de color entre rojo y azul. Y bueno, pues por lo visto salían del mar y entraban del mar sin ningún problema. Pasa que, bueno, pues eso pasa y ya mi papá está todavía un tiempo ahí. Regresa. Al terminar la guerra, bueno, pues él comenta que da su entrevista en el radio y van a buscarlo a la casa. Y bueno, pues le dicen que nunca puede volver a hablar de ese tema. Estoy hablando de que eran, pues no sé, el 46, 47, cuando le pasa eso, que lo buscan. Esto le pasa ya a mediados finales de la guerra. Y fíjense lo que son las cosas. Toda esta parte de que no pudieron tomar, adivinen quién pudo. Eso lo decía mi papá. Que bueno, que los que pudieron solucionar eso eran los pilotos mexicanos del Escuadrón 201. Comentaba que traían unos aviones que prácticamente eran hechos con piezas de otros aviones, pero ellos los habían pues como que tuneado
que les habían puesto narices claras, o sea, con pintura pues entre amarillenta y blanca, les habían puesto pintura, y que estos mexicanos eran bien aguerridos, lograron tomar posiciones que nadie había podido tomar. En fin, mi padre fue un buen hombre, pero sí él decía que no valía la pena el conflicto. Le tocó ver cosas muy fuertes, fue a terapia muchos años, y él sí, siempre que trataba con personas orientales, actuaba como si se sintiera penado. Créanme que bueno, pues eso le pasó. Espero cuenten esta historia. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta historia? Fíjense lo que son las cosas. Estaba viendo esa situación. Foo Fighters es el nombre de estos fenómenos, que no es una banda hecha por el baterista de Nirvana, que también así se llama. Se habla de que en lo que es el océano Pacífico y en batallas en Berlín salían estos Foo Fighters, que eran, algunos decían que eran experimentos de estos señores de allá, otros decían que eran de los de acá. Lo único cierto es que jamás hubo una conclusión de qué rayos eran. Raza, pues ya saben lo que se dijo, que hace poco que cuidáramos, que era más posible que fuera del mar, lo que fuera. Nada más pongan atención. Cuídense mucho, les habla su amigo Francisco Zamora, y recuerden que la noche no estamos solos.